patrocinada por Díaz Gómez Abogados, tu solución legal. Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a Opinión Legal. Es martes y estamos listos para comenzar el programa de hoy. Hoy, que déjeme decirle, estamos de manteles largos porque estamos cumpliendo nuestro programa 50 al aire y además nuestro primer año también al aire. Este pasado 19 de mayo se cumplió. Le agradezco de sobremanera y desde este momento de antemano a todos ustedes que nos han seguido, que nos han brindado el favor de su atención. Más tarde abundaré en ello, pero muchísimas gracias de antemano por hacerlo. Estamos muy contentos esta noche de festejarlo. Hoy vamos a empezar platicando de un tema muy especial. Vamos a hablar de la discriminación en México. Retomamos un artículo publicado en el periódico Infobaja esta semana pasada para analizarlo aquí en el programa porque sin duda pues es un tema que nos pega a todos, a ustedes, a nosotros, a todos en el país. Es algo que es muy trascendental. Es algo que tiene mucho que ver con materia legal, pero por supuesto con materia legal de nuestra vida cotidiana. Hoy me acompaña aquí en la mesa para el análisis César Montes de Oca, ya lo conoce usted, él es abogado y analista, está conmigo como cada martes aquí en el estudio. César, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas noches y muchas felicidades a ti y a todo el auditorio. Sin lugar a dudas, un año es un hito en el programa y seguramente estaremos al aire mucho tiempo más porque es un foro, creo yo, muy importante para la región, donde se debaten las ideas y donde además se mantiene informada la comunidad sobre temas de interés común para todos, ¿no? Claro, por supuesto. Y muchas gracias también a ti, César. Felicidades y gracias a ti también por tu puntual colaboración con nosotros semana tras semana en la medida de lo posible. Porque pues obviamente tu colaboración ha sido trascendental igualmente para el posicionamiento del programa, para el buen gusto, para el buen análisis de los temas que aquí tocamos pues semana tras semana. Muchísimas gracias, Hombre, César. muchas gracias. Y ahora tenemos precisamente este tema de la discriminación en México, que retomamos, decía yo, de un artículo de Infobaja, sobre todo enfocado en la oferta del empleo, César. Y es algo que no podemos dejar de ver. Vamos partiendo de lo obvio. Hay discriminación en México todos los días, a todas horas, en nuestro estado y en nuestra ciudad. Si tú tomas cualquier periódico, por ejemplo, o algún portal de internet donde se hagan ofertas públicas de empleo, te vas a dar cuenta que todas llevan requisitos muy específicos y en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, sin ninguna razón de ser. Es correcto, Oscar. Como bien lo señalas, la discriminación permea en nuestra cultura como mexicanos. No solamente en el aspecto laboral, sino en muchos otros, pero atendiendo el caso concreto, tenemos que la ley laboral nos establece y la Constitución misma establece que no se debe discriminar a nadie en razón de su género, en razón de sus preferencias sexuales, de su religión, de su edad, y sin embargo, en nuestra oferta de empleo cotidianamente vemos en los periódicos y en los medios, como bien lo señalabas, que cuando alguien oferta un empleo te establece requisitos o condiciones que no tienen ninguna justificación. ¿Por qué? Porque la edad no determina necesariamente tu habilidad o tu carencia para llevar a cabo algún empleo, algún trabajo, ¿no? Por ejemplo, o tu condición de mujer o tu condición de hombre. Y vemos que continuamente en estas ofertas de empleo te establecen un límite de edad, ¿no? Personas de menores de 25 años, personas mayores de 18 años, pero menores de 30. Hombres. Eso es muy recurrente, por ejemplo, no quieren mujeres jóvenes en muchos empleos, ¿no? O no quieren mujeres casadas o quieren mujeres casadas. Son requisitos que si te pones a analizarlos... Buena presentación. Buena presentación, que digo, son cuestiones subjetivas, ¿no? Pero que en el fondo no encuentran una justificación real, salvo en muy contadas excepciones, ¿no? ¿Cuáles son estas contadas excepciones? Pues, por ejemplo, un guardia de seguridad. Estamos de acuerdo que una persona de 75 años o 70 años no puede llevar a cabo ciertas labores físicas, ¿no? Como lo podría ser un hombre joven de 18 años. Pero fuera de esos casos excepcionales donde realmente la naturaleza del trabajo justifica que se requiera determinadas condiciones para llevar a cabo las funciones, no hay justificación alguna, ¿no? Bueno, ahora hay que decirlo, sí es posible que los patrones, que los empleadores fijen ciertos criterios para contratación y que inclusive si quieren obviamente los hagan públicos. Esto no tiene nada de malo. Si es posible seleccionar, si es posible en el buen sentido discriminar
para escoger qué es lo que se adapta a la necesidad de lo que tú necesitas para ese empleo, ¿no? Por ejemplo, yo no me imagino un secretario de Relaciones Exteriores hablando en el caso de un empleado federal que tenga un tatuaje en la cara y que sea un tatuaje nazi además, ¿no? O sea, claro que no vas a contratar en ningún momento a alguien así porque no va a proyectar lo que tú necesitas que proyecte, ¿no? Entonces, al contrario, se va a convertir en un problema. Pero más allá de un ejemplo tan extremo como ese que te pongo, no deberíamos de discriminar a una persona por tatuajes, por aretes, por cuestiones físicas que sean de mera percepción subjetivas, como tú decías. Sin embargo, vemos que en el día a día esto existe. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hace la autoridad laboral para que esto avance? Si bien es cierto que es un problema que existe desde toda la vida y que es difícil erradicar, ¿qué está haciendo la autoridad para combatir esta situación? Bueno, este flagelo, desde mi perspectiva, la autoridad laboral o la Procuraduría Federal del Trabajo, o las Procuradurías del Trabajo, no están haciendo lo suficiente para ello. Vamos a partir de una base. El gobierno federal reconoce esta discriminación porque así lo ha manifestado abiertamente y además ha incentivado, tiene programas que tienden a erradicar esta discriminación. Partiendo de la base de que debemos distinguir entre discernir, que es lo que podemos hacer como empleadores al ofertar un trabajo, vamos a discernir de qué características requiere nuestro empleado y qué características necesitamos para llevar a cabo un determinado trabajo. Si dentro de ese discernimiento vemos que tanto un hombre como una mujer pueden llevar a cabo la misma función de manera adecuada, entonces no hay motivo para discriminar. Para hacer la diferencia. Para hacer la diferencia entre necesito una mujer necesariamente o necesito un hombre necesariamente, ¿no? Cuando hay funciones que son perfectamente compatibles para ambos géneros. Ahora, el gobierno federal, ¿qué ha hecho? Tiene incentivos fiscales para aquellas empresas que contratan jóvenes. El famoso programa del primer empleo, donde se exenta o se disminuye la tasa impositiva para aquellas empresas que lo hagan. También tenemos programas no asistenciales en los que a las empresas se les dan incentivos fiscales también por contratar adultos mayores de 60 años, ¿no? Que son personas que normalmente, a pesar de tener una sobrada capacidad y sobre todo experiencia, no pueden colocarse en un empleo digno. Bueno, es que es uno de los grupos vulnerables, ¿no? Junto con los jóvenes, pero yo creo que más aún las personas de la tercera edad, porque los jóvenes pues tienen el futuro por delante, ¿no? Tienen capacidad física, pueden desenvolverse en muchos otros empleos. A ellos se les discrimina en muchas ocasiones por la falta de experiencia, pero a los ancianos, a las personas de la tercera edad, pues ya se les reducen las posibilidades. ¿Por qué? Porque prefieren en ese caso el ímpetu de los jóvenes en muchas ocasiones, ¿no? Es correcto, y se está desperdiciando. México es un país que no tomó ventaja del bono demográfico que tuvo, y en unos años vamos a ser un país de personas de la tercera edad. O sea, toda la juventud que contiene este bono, o que somos parte de este bono demográfico, pues algún día vamos a llegar a la tercera edad. ¿Y qué va a pasar con aquellos que no puedan colocarse en un empleo, ¿no? Y estamos hablando de cualquier persona, ¿no? No necesariamente son personas que tengan una capacidad técnica y falta de educación, de capacidad académica, sino también aquellos profesionistas, incluso graduados de posgrado, que por motivos de su experiencia, por motivo de sus necesidades de vida, sus necesidades de gasto y los salarios que percibieron en su juventud, no se van a poder colocar en un fácilmente en un empleo digno de aquí a 30 años. Eso también te lleva a preguntarte qué número de empleos estamos creando en México y qué calidad o qué tipo de empleos, ¿no? Porque no es lo mismo también nada más elevar el crecimiento del país en cuanto a la posibilidad de empleos que se ofertan, en cuanto a las nuevas empresas que llegan y que abren espacios de trabajo, si esos espacios de trabajo no se adecúan a la generalidad de la población, o si van muy enfocados, por ejemplo, a una maquila que también a su vez escoge o pide empleados con ciertas características muy específicas, que ataca a una parte del desempleo, pero que deja a otra parte muy descobijada, ¿no? Seguimos siendo un país manufacturero, donde nuestros empleos no se están generando lo suficientes para empezar, y los pocos que se generan no son de la calidad que un pueblo con educación requiere, ¿no? Entonces ahí entra también las cuestiones que tienen que ver con la demanda de empleos. ¿Qué requieren los empresarios por parte
del sector obrero, qué capacidades requieren y sobre todo qué estamos haciendo a nivel educativo por egresar personas capacitadas que no solamente tengan un nivel técnico, ¿no?, sino que sean técnicos superiores y que puedan en un momento dado desarrollar capital intelectual, ¿no? Desarrollar obra, no solamente ensamblar, sino crear. Esa parte es muy importante porque también cuántos desempleados profesionistas no hay, César. Yo creo que en el gremio, tanto de los abogados, que es el que en todo caso nos atañe, como de muchas otras áreas, fácilmente podemos todos conocer a 1, 2, 3, 5 personas que desgraciadamente no están trabajando en su área de especialización, de profesionalización, porque no hay oportunidades de empleo, ¿no?, tal cual las buscan. Entonces, una pregunta te lleva a la otra, un tema te va llevando a los otros y entonces vas como dándote cuenta de cuál es el problema o cuántos problemas hay, todos cómo están juntos con pegados, ¿no? Decía yo hace un rato, ¿qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo el Estado para combatir esta parte? Se supone que la Ley General de Trabajo contempla algunas sanciones para aquellos empleadores que ofertan empleo discriminando. Pero dime tú, ¿eso qué le resuelve a los trabajadores? Los trabajadores no van a ir a la Profedet, por ejemplo, a quejarse porque alguien anunció en un periódico la solicitud de un empleado con discriminación. Eso al empleado ni le preocupa, no se va a detener en eso. Claro, normalmente se va a ir a buscar otro trabajo. Se va a ir a buscar trabajo, exactamente, y es de lo que se aprovechan los patrones, ¿no? Los oferentes de empleo, no digamos patrones. Hay demasiada Los oferta. oferentes de empleo, pues no hay la oferta suficiente. Hay demasiada necesidad. Hay demasiada necesidad, hay mucha gente queriendo trabajar y simplemente se van a acoplar a lo que puedan obtener, ¿no? Entonces, en eso se basan estos oferentes de empleo. ¿Y qué hacen las autoridades? No lo suficiente, porque evidentemente tienen que actuar ex oficio, es decir, por ellos mismos. Estoy de acuerdo. Sin necesidad de que haya un impulso por parte de alguien que se sienta agraviado. Tenemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que tiene facultades para investigar estos actos discriminatorios, pero sin embargo, Oscar, es parte de la cultura laboral mexicana. Mientras las autoridades gubernamentales no ejecuten lo que dice la ley, esto va a seguir y va a seguir y va a seguir como ha estado desde hace 40 años, ¿no? Entonces, no veo que esto cambie en el futuro inmediato si no hay un cambio de actitud por parte de los gobiernos y sobre todo por parte de los oferentes, por parte de los empresarios. Y yo creo que las cámaras empresariales, el comercio organizado, los dueños de estas fuentes de riqueza, estas fuentes de empleo, pueden hacer mucho más de lo que están haciendo, capacitando a sus agremiados, difundiendo información, invitando a abogados especialistas en materia laboral para que no incurran en estas prácticas discriminatorias y con ello eleven los estándares de las ofertas de empleo y obviamente se mejoraría la oferta, se mejorarían los sueldos, se mejoraría el ambiente general de los empleados, ¿no?, de los obreros o de las personas que busquen estos trabajos. Pues como muchos otros, César, es un gran problema de México por cuanto a la cultura, o a la falta de cultura, si me permites decirlo. Como muchas otras cosas que hemos analizado aquí, el origen del problema es eso, ¿no?, la falta de cultura y la necesidad de irla construyendo constantemente, ¿no? Está en nosotros, está en los patrones, como tú lo dices, y está en foros como el nuestro, el tratar estos temas para que se difundan y la gente los analice también desde casa, ¿no?, y vea cuál es el error, no porque siempre se haya hecho algo de una manera, quiere decir que esa es la correcta, ¿no? Si tú volteas a ver al país de enfrente o al país de abajo, etcétera, te vas a dar cuenta cómo hay mejores estándares en estos temas, ¿no? Lo que pasa es que pues, nosotros venimos con la inercia y nos parece que es lo correcto. Por supuesto, siempre se puede mejorar y sobre todo la sociedad misma, cuando uno de sus integrantes está buscando empleo, pues llamar o buscar empleo en aquellas empresas donde la cultura laboral sea digna y en donde sientan que se les está tratando de una manera adecuada como personas, porque finalmente lo más importante para una empresa es el capital humano, ¿no? Capital humano. Bien dicho. César, muchas gracias otra vez. A ti, Oscar, muchas gracias. Salir un corte, muchas gracias otra vez por el análisis y por todo este año de colaboración. Gracias, las veces que sean Seguimos, mi querido César. Vamos a un pequeño corte y volvemos, no le cambie, estamos listos para la entrevista Opinión Legal. Regresamos.